a veces incapaz de hacer la voluntad de Dios, que había una fuerza en su interior que le llevaba a hacer el mal, le llevaba a hacer las cosas que él no quería hacer. Fíjense cómo él lo expresa, hermanos, a partir del versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley, hermanos, pues nos acusa, nos hace ver que estamos tan lejos de Dios. Los mandamientos de Dios es la ley. Y cuando lo observamos decimos, soy un fracaso. Realmente yo no amo a mi prójimo como debería. En ocasiones miento. Y cuando nos vemos, hermanos, en ese maestro que es la ley, apruebo que la ley es buena y yo soy malo, estoy vendido al pecado, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué conflicto, hermano, tiene el creyente, no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, en el nuevo nacimiento, hermanos, que Dios ha hecho en nosotros, la nueva naturaleza que Él puso, nos deleitamos en la ley de Dios, deseamos obedecer los mandamientos de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Una ley, hermanos, que se revela contra esa ley que ahora opera en mi mente, que es la ley de Dios, la voluntad de Dios, y me lleva cautivo esta otra ley del pecado que está en mis miembros. Por eso, hermanos, Pablo se encuentra en una encrucijada y dice, yo no tengo respuesta a esto, yo no tengo los recursos para abandonar esta naturaleza. Por eso él dice, soy un pobre desgraciado. Eso lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Aquí en la que nosotros tenemos dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene, hermanos, algo y da respuesta en el versículo 25. El que tiene la respuesta a esa miseria que todos portamos, hermanos, es el Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? El Señor Jesucristo es nuestra esperanza para todas las cosas que el ser humano puede vivir en esta tierra. Por eso Pablo dice, yo tengo esta gran lucha dentro de mí, pero hay alguien fuera de mí y doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Jesucristo? Porque si no, hermanos, pues estaríamos bien amolados. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esta es una realidad. Pero la esperanza, hermanos, ya está ahí, y la esperanza es Jesucristo. ¿Sí, hermanos? No sé si te tocó llegar en tu vida, hermanos, al punto de esta desesperación, donde dices, ya no encuentro yo salida, yo ya no encuentro razón de vivir, estoy desesperado con mis decisiones porque yo quiero hacer el bien y no me sale. Y eso, hermanos, es el problema que Pablo decía y que tenía. Y soy un miserable. ¿Quién me va a poder ayudar? Y dice, mas doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Y aquí, hermanos, yo quiero que encierres la palabra por Jesucristo, Señor. Subraya la palabra Señor. Ajá. Aquí no dice Salvador, aquí dice Señor. ¿Qué es un Señor, hermanos? Es un amo. Escríbele ahí. Señor es un dueño. Doy gracias a Dios por mi nuevo dueño, porque yo como dueño de mi vida no funciono. ¿Funcionaste, hermano, como dueño de tu vida? Cuando tú tenías las riendas de tu vida, ¿funcionaste?
Por eso, ¿a quién le tienes que dar gracias? A Dios. ¿Por quién? Por tu nuevo dueño. ¿Quién es tu nuevo dueño? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, las respuestas, hermanos, a esta miseria del ser humano es el señorío de Jesucristo en tu vida. Dios te quiere salvar, sí, de manera urgente, porque estamos, hermanos, perdidos sin el perdón de Dios, sin reconocer el sacrificio de Cristo. Pero no solamente quiere darte salvación, Él quiere darte su señorío en tu vida. ¿Amén? ¿Qué quiere darte el Señor, hermanos? Entonces, ¿ya aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Ya lo aceptaste como tu Señor? Hoy vamos a evaluar si tú lo aceptaste como Señor. Ah, ¿verdad? Eso sí no se le esperaba. Sí, porque religiosamente esto es para el cristiano, yo ya lo acepté como mi Señor. Pero en la vida práctica, hermanos, Él gobierna en tu vida, Él gobierna en tus decisiones, en tus pensamientos. Muy bien, entonces vemos, hermanos, que aquí menciona un enemigo en esos pasajes que leímos, que es la carne. Dice, hay un cuerpo de muerte. Acuérdense que una de las torturas de los romanos para una persona, hermanos, era amarrarle un cadáver a su espalda y que se pudriera el cadáver ahí, se descompusiera en la espalda de la persona viva. Imagínense esa tortura, hermanos. Pero es lo que está hablando Pablo. Dice, soy un pobre miserable porque yo cargo un cuerpo que se está muriendo, que es la carne. ¿Sí, hermanos? Por eso soy un pobre miserable, porque él se hacía, hermanos, como esa persona que estaba en esa tortura. Entonces, esa es la carne, hermanos. Tenemos otros enemigos más, que es el mundo y Satanás. ¿Sí, hermanos? Ahí están los enemigos del creyente, aquellos que vienen a Dios. Es tu propia carne, como Pablo lo expresa, hermanos, que dice que el mal está presente en mí, que el pecado mora en nosotros, por lo tanto hay una lucha contra el pecado dentro de mí. El pecado va a poner toda oposición, hermanos, para que tú no hagas la voluntad de Dios. Y ya con esa lucha tenemos, hermanos, con la de uno mismo. Pero no se acaba ahí. Tenemos también una lucha, hermanos, contra el mundo que incita a tu carne para que tomes sus valores y hagas lo mismo que todos están haciendo. Y nuestra carne, hermanos, es muy fácilmente de seducir, se seduce fácil. Y el mundo se dedica a eso. Y Satanás, hermano, pues está como príncipe del mundo, gobernando, ¿verdad? Deseando que el creyente no pase esta prueba, hermanos, contra su propia carne. Y el campo, hermanos, de batalla de este problema, de esta lucha, se da, hermanos, en la mente. ¿En dónde se da esta lucha, hermanos? En la mente. Se da en la mente, hermanos. Es ahí donde empieza, hermanos, y se detonan las grandes enfermedades que hoy hay, como la ansiedad, la depresión. ¿Sí, hermanos? Son las enfermedades que hoy, hermanos, en día, que no tienes que tener algo defectuoso en tu sistema físico, sino algo en tu mente que te esté saboteando a ti mismo y no te deje comer y no te deje dormir y no te deje avanzar en tu matrimonio, con tus hijos. Te sabotea, hermanos, porque hay un problema en tu mente. ¿Y qué ha hecho el mundo para remediar esto, hermanos? Pues te da pastillas. Te da pastillas para que la química, hermanos, que tu cerebro se ha distorsionado en la química de tus neuronas, se regularice. Entonces tú ves a muchas personas medicadas, hermanos, en el psiquiatra para que estén tranquilos, porque si no, esta mentalidad, hermanos, los lleva hasta la muerte. ¿Sí, hermanos? Hasta la muerte. Entonces, es grande, hermanos, el problema del ser humano. ¿Y el campo de batalla dónde es, hermanos? Es la mente. Ajá. Es la mente. Existe, hermanos, entonces, una resistencia para hacer la voluntad de Dios desde nosotros mismos. Qué triste, ¿no, hermanos? Hay una resistencia dentro de mí mismo que no me deja hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, ¿cómo es según la palabra de Dios?
buena, agradable y perfecta. Pero para que se logre eso, hermanos, hay una resistencia de ti mismo. Por eso Pablo decía, soy un pobre desgraciado. Yo quiero lo bueno, lo agradable y lo perfecto en mis hijos, en mi matrimonio, en mis pensamientos, en mis relaciones. Pero tengo una resistencia dentro de mí. Entonces a veces luchamos, hermanos, con pensamientos egoístas, orgullosos, lujuriosos, pensamientos con malas motivaciones. Y aquí, hermanos, la lista es grande porque todos tenemos luchas, hermanos, de este tipo. ¿Sí o no, hermanos? Ahí te hago una pregunta y tú tienes que contestar. ¿Tienes tu pluma, los que compraron hojitas? Dice, ¿has reaccionado alguna vez de esta manera? Ya no es, has pensado, porque la lucha está en la mente. No, hermano, ¿alguna vez has reaccionado ya en una actitud egoísta? ¿Hacia tus hijos? ¿Hacia tu cónyuge? ¿Hacia un hermano de la iglesia? Respóndele ahí. Yo sé que si eres legalista, pues vas a poner que no, ¿verdad? El legalista, hermano, él es perfecto, ahorita se está sintiendo mal porque lo estoy atacando, pero no. Yo creo que todos los que estamos sin el legalismo, todos hemos tenido este tipo de pensamientos y todos alguna vez hemos reaccionado así, ya sea con algún hermano de la iglesia, con el cónyuge. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? A ver, entonces pónganle ahí que sí. Ajá. Y fíjate, hermano, que en muchas de esas ocasiones que le hemos regado, no identificamos esos pensamientos. No identificamos esos pensamientos. Porque dice, hermanos, Efesios, que esas cuestiones, actitudes, se han vuelto un hábito. Y cuando algo se hace un hábito, hermanos, pensamos que está bien lo que hacemos. ¿Sí o no? Y ahí está la falla. Ahí está el error. Porque no identificamos que puede que yo esté teniendo un pensamiento orgulloso, lujurioso, egoísta. ¿Sí, hermanos? Entonces, ese es el problema que Pablo, hermanos, veía en sí mismo y decía, yo soy ¿qué? ¿Un pobre qué? Miserable. Soy miserable. ¿Quién me va a ayudar a esto? Y dice, gracias doy a quién? A Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando Cristo no es tu Señor, hermanos, Él solamente te da opiniones. Escríbelo ahí. Cuando Jesucristo no es tu Señor, Él solamente te da opiniones. Es como si vieras la revista, ves el horóscopo y escuchas el domingo a Cristo en la prédica. Es uno de tantas opiniones, Cristo es otro. Cuando no es tu Señor. Cuando es tu Señor, ya no hay otra opinión más que esa. Por eso es de que a veces fallamos en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, porque seguimos teniendo a Cristo como una opción más para nuestra vida. De tantas voces, de la comadre, de la novela, del chisme, Cristo es otra voz y a veces pues como que se oye más buena ahora la voz de Cristo, pues la vamos a considerar. Por eso dice Pablo, pero doy gracias a Dios por Jesucristo, ¿qué, hermanos? Mi dueño, mi amo. ¿Sí, hermanos? Eso es lo importante de esto, hermanos, que tú puedes sanar fácilmente en el señorío de Jesucristo. Tú puedes sanar rápido si dejas de gobernarte a ti mismo. ¿Sí, hermanos? Pero ¿qué es lo que tenemos? Pensamientos de orgullo. No nos deja humillarnos a otra voz. ¿Sí, hermanos? Tenemos sentimientos y pensamientos egoístas. A mí nadie me va a enseñar y yo hago lo que yo quiero. Sí, como corridos mexicanos, ¿no? Canciones estas que tenemos aquí. Yo hago lo que quiero y yo sigo siendo el rey, ¿no? O la reina, ¿no? La reina de Tultitlán. Yo sigo siendo. Bueno, pues qué triste tu caso, ¿no? ¿Vas a seguir siendo un pobre qué? No, vamos a tener que hacer una canción de esas también, porque nos gusta más escuchar que somos reyes a que somos miserables, ¿no? Muy bien, entonces, todos estamos, hermanos, llenos de tentaciones. ¿Sí o no, hermanos?
Todos estamos yendo, incluso los que predicamos la palabra. Podemos observar 3 tipos de respuesta, hermanos, del creyente ante esa lucha con su carne y sus pensamientos. ¿Qué respuestas vamos a encontrar, hermanos, que comúnmente se dan? El creyente, hermanos, que no sabe. No sabe, hermanos, por su inmadurez. No sabe, hermanos, porque no ha tenido ningún discipulado. Le acabas de compartir de Cristo. ¿Es la primera vez que nos visita? ¿Hay alguien que es la primera vez que nos visita, hermano? Yo no le puedo pedir que actúe como Cristo luego, porque pues está conociendo a Cristo apenas. ¿Sí, hermanos? Y es en esa unión con Cristo que va a empezar a ser como Él, una relación con Cristo. ¿Sí? Entonces, un creyente, hermanos, puede que no sepa y tenga luchas con su carne más fuertes que un hermano que ya tiene tiempo. ¿Sí, hermanos? Pero eso no le quita que sea tu hermano, ¿o sí? ¿O es un hermano inferior? Tú eres de la hermandad, ¿no? De esos. Y el hermano que acaba de entrar, no, pues gánate la hermandad. ¿Sí, hermano, así es en Cristo? No. De hecho, los que estaban en la cruz al lado de Cristo eran 2 ladrones. Y ellos inmediatamente al creer, uno de ellos, luego para el cielo, ¿no? Él no tuvo que ir a que sus discipulados, que tienes que aprenderte los versículos, nada de eso. Él inmediatamente murió y dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, hay creyentes, hermanos, con patrones del mundo todavía, ¿sí o no? Si tú haces alianza con un hermano de estos que vienen y todavía tiene patrones del mundo, quizá en una de esas alianzas te quede mal, ¿sí o no? Porque tiene todavía cosas pues, que no ha dejado, que no ha abandonado, ¿sí o no, hermanos? Pero no por eso deja de ser tú, al igual que tú está aprendiendo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces tú ya llevas que de cristiano le pediste perdón al Señor? Entonces él también va a pasar en ese proceso, una y otra. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí lo entendemos? A ver si sí. No lo estoy, así me gusta casarlo, de que sí, y ya cuando les toca agarrar su responsabilidad, como que ya no nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos el creyente, hermanos, que no sabe, tenemos el creyente que no quiere, hermanos, no quiere avanzar. Le pasa una situación, le pasa otra situación y sigue en lo mismo. No quiere aprender de cómo es Cristo, cómo reacciona Cristo, cómo responde Cristo a las diferentes circunstancias. Entonces, esta persona, hermanos, llega en un estancamiento y en un peligro, hermanos, porque puede, en vez de avanzar, retroceder. Pero, ¿son nuestros hermanos? Sí, son nuestros. Ya no los veo tan animados. Estaban más animados con el que no sabe que con el hermano que sabe pero no quiere hacerlo porque no le place avanzar. ¿Es tu hermano? No, ya no dejó de ser tu hermano. Sí, también, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Y también tenemos, hermanos, el hermano que fue débil. Este hermano no está estancado, este hermano tiene la lucha. Estos 3 tienen la lucha que Pablo, hermanos, tuvo y tenía estando en la carne, que dice, hay una ley en mis miembros poderosa que se resiste a hacer la voluntad de Dios, y es la ley de mi carne. Entonces, hermanos, todos, aunque tú te creas el supercristiano muy maduro, eres débil. ¿Sí, hermanos? Eres débil. Y luchamos, como Pablo decía, con nuestra propia carne. ¿Sí, hermanos? Pero doy gracias a quién, hermanos. A Dios, ¿por qué? Porque me envió a Cristo para hacer lo que mi Señor. Tu sanidad, hermano, está en el señorío de Cristo. ¿Sí, hermanos? La salvación está en la salvación de Cristo. La sanidad está en el señorío de Cristo. ¿Sí, hermanos? Vamos a responder esta otra pregunta ahí, hermanos. Cuando te has equivocado, hermanos, que a veces pues no sabes, no quieres o has sido débil, ¿qué ha producido tu debilidad en otros? A ver, escríbele ahí. Es decir, ¿cómo la has regado? ¿Has roto corazones? Ay, les dije que ya no querían responder. O sea,
Veo bien emocionados y luego ya no. ¿Sí ha roto corazones? Ahí tienes que ponerle. ¿Qué ha producido eso? Ruptura de corazones. ¿Has dejado de hablarle a alguien, hermanos? Por este tipo de, escríbele ahí también. Que dejé de hablarle. Otro ejemplo, hermanos. ¿Qué ha producido esas cosas, pensamientos egoístas en nuestra vida, hermanos? ¿Qué ha producido tu debilidad en otros? ¿Tristeza? ¿Decepcionaste a tus padres, hijo? ¿Desilusión? Escríbele ahí, hermano. ¿Estresaste a tu esposa, marido? ¿O ella te estresó a ti? ¿Cómo fue? Escríbele ahí. Por tener ese tipo de conductas, de esa lucha con mi carne, ya tengo a mi esposa ya bien estresada toda la semana. Ya con mis reacciones, con mis palabras, ya la lastimé un buen, ya. La he herido muchas veces a mi esposa. Hay muchos hermanos que para el pan de cada día son las discusiones. Aquí no pasa, ¿eh? Ya nos han dicho otros predicadores que aquí no pasa. Pero en otras iglesias sí llega a pasar, que en esta lucha con la carne, hermanos, le dan rienda suelta y son las discusiones el pan de cada día. Cuando Dios no nos llamó a eso. ¿Sí, hermano? Bueno, los que son de Cristo, que han puesto al Señor, Él les dice ya dejen de pelearse. Y los que son de Cristo y es su Señor, obedecen y dejan de pelearse. ¿Sí, hermanos? Pero los que le dan rienda suelta a su carne, ellos no obedecen. ¿Sí, hermanos? No se sujetan a Cristo. Porque Cristo, hermanos, quiere dejarnos en buenos términos con los demás o en malos términos. ¿Y por qué no le haces caso, hermano? Es fácil. Pero los pensamientos orgullosos no nos dejan. ¿Sí, hermanos? No nos dejan. Muy bien. Aceptamos que esta lucha es real en nosotros, hermanos. ¿Es real esa lucha que tuvo Pablo? ¿En nosotros es real? Pero cuidado si eres débil contra mí. ¿Cuántos dicen eso? Pero cuidado, o sea, yo entiendo que yo estoy en una lucha, pero nada más métete conmigo y vas a ver. Ay, ahí ya nos contradecimos, hermanos. ¿Por qué si tú sí puedes ser débil y no permites que otros sean débiles contra ti? ¿Tú qué eres de diferente? ¿Qué tienes de más? Lo que sí tienes es menos conocimiento bíblico, pero no tienes más que otro, hermano. Ni siquiera delante de Dios. El amor de Dios ha sido derramado para todos los que creen. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿en qué eres especial, hermanos, que tú ya tienes amenazado a medio mundo? Nomás que se metan conmigo y van a conocer y pones tu apellido, ¿no? A los, ¿qué? A los López, dice, ¿no? A los López. Y dice, cuidado. ¿Has reaccionado así alguna vez, hermano? Que tú sí puedes fallar, pero no quieres que a ti te fallen. Ya sabía que iba a llegar a este punto donde ya iba a hacer un silencio total. ¿Sí? Nos enojamos, hermanos, contra aquellos que nos ofenden o nos lastiman. ¿Sí o no? Cuando nosotros también hacemos lo mismo. ¿Verdad? Y fíjese, hermano, que cuando nos ofenden o alguien nos lastima, si o no se siente algo aquí así emocional en la panza, todo esto, ¿no? Yo dice a unos hermanos, yo me empiezo a hervir, hermano, ¿no? No, pues métase en hielo, ¿no? Si hierve sí, tan fuerte. Y fíjese, hermano, que cuando nos ofenden, entramos, hermanos, en la misma lucha que entró el que nos ofendió. El que nos ofendió, hermanos, para ofendernos, tuvo que entrar en una lucha con su carne, ¿sí o no? Pablo lo dice, ¿no? Pero falló, fue débil. Y cuando nosotros recibimos la ofensa no nos sentimos a gusto, sino entramos, hermanos, en una lucha. ¿Quién va a tomar la decisión sobre esa lucha? ¿Tu carne para responder o la ley de Cristo que está por el Espíritu en tu corazón? ¿Qué has visto últimamente que ha sido, hermanos? ¿Qué ha respondido cuando te ofenden
los que están cerca de ti. Ya sabía que no iban ya a responder a partir de estas diapositivas, ¿verdad? Bueno, pues ya me la sigo yo solito, hermanos. Entonces, hay una lucha, hermanos, con los pensamientos. Tanto para el que te ofendió, a lo mejor se le hizo fácil y ni siquiera pensó en lo que iba a hacer, no lo pensó. A lo mejor hasta está acostumbrado a hacerlo, no lo pensó. Pero luego sigue tu respuesta. ¿Qué hiciste, hermano? Vas a entrar a la misma lucha que el hermano entró cuando te ofendió. Es la misma lucha contra la carne, contra los pensamientos orgullosos, egoístas, lujuriosos, de malas motivaciones, de que yo no me dejo, de que no me conoce, de que me voy a desquitar. Entras en esa lucha. ¿Cómo has respondido últimamente ante eso, hermano? Ya me la sigo, ya sé. El problema, hermanos, es que creemos que nuestra vida debe ser perfecta, mucho más cuando nos venimos a Cristo y nos rodeamos de cristianos. Pensamos que la vida ahora debe ser perfecta y que todo y todos deben caminar como yo espero que lo hagan. Y eso, hermanos, ya lo hemos estudiado, los que estudian discipulado se llaman expectativas. ¿Sí, hermanos? Porque dice, pues se supone que es cristiano, se supone que ya lleva más años. No se supone, hermano, eso que se supone, realmente no lo puedes medir tú. Lo que se supone, hermano, solamente lo sabe el Señor. Hasta dónde ese hermano ha crecido, a lo mejor en 20 años, porque a lo mejor se estancó 15 y ha avanzado 5, ¿verdad? Entonces tú te formas expectativas. Pensamos que merecemos. Hay muchos que dicen, no, es que yo me porto bien con todos, ¿por qué se portan mal conmigo? Ah, no, es que yo le doy a todos, ¿por qué los demás no me dan a mí como yo les doy? Y eso te ofende y formas expectativas. ¿Te imaginas si el Señor hubiera esperado una respuesta del ser humano, hermanos? Pues no hubiera muerto por nosotros. Porque hubiera dicho, no, estos son mal agradecidos, estos no valoran lo que yo hago por ellos, las señales, los milagros, las palabras, los panes, al contrario, me llevan a la cruz, no merecen mi perdón. Pues no hubiera salvación, hermanos. Entonces, pensamos que nos faltan al respeto y decimos, no merecen mi perdón. Pensamos que nos tienen que corresponder porque yo me he esforzado tantos años y voy a creer que ellos no lo puedan hacer. Esa es una expectativa, hermanos. Y muchas veces no se va a lograr. Entonces, como no se logra y no sucede, hermanos, se refleja en mi impaciencia, en mi enojo, se refleja en mi falta de perdón, se refleja en mi amargura, incluso en mi venganza. Y hay hermanos así seriecitos que le entran a la venganza, Le entran, nada más se la están guardando, se la guardan y están buscando la oportunidad para... Y lanzan su dardo envenenado, ¿no? Pero pues para eso estamos aquí, hermanos, para aprender. ¿Sí, hermanos? Entonces las expectativas, hermanos, que tenemos sobre las personas no siempre se van a hacer, no siempre se van a lograr. ¿Sí? Entonces, ¿cómo respondemos ante eso, hermanos? Eso, hermanos, que se genera como falta de perdón y amargura, pues empieza a generar desunidad, primero, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Empiezan las divisiones. Una división, hermanos, es dos visiones diferentes. Que yo pienso que es esto y el otro piensa que es esto. Se genera, hermanos, desunidad en la familia. El esposo por un lado y la esposa por otro lado y los hijos por otro lado. Se genera desunidad en mi persona. Se contrista, hermanos, el Espíritu Santo. Ya no me siento en paz conmigo mismo ni con Dios. ¿Por qué alguien me ofendió al cual yo creía que nunca lo iba a hacer? Y eso, hermanos, pues no existe. O díganme dónde existe eso, hermanos, para irnos a vivir ahí todos. Y ahí vamos a estar. No, pero si vamos todos nos vamos a ofender, de todos modos. Vamos uno por uno, ¿no? Así vas un ratito y te regresas. Porque la naturaleza del ser humano es
esa lucha contra su carne, hermanos. ¿Sí o no? Esa lucha contra su carne. Pero hay una realidad, hermanos, más allá de nosotros. Por eso Pablo dice, yo soy un pobre y miserable, yo no tengo salida a esto, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sí, hermanos, porque en esta lucha, hermanos, dejamos de ver ciertas realidades. Dejamos de ver, hermanos, el propósito de Dios era hacernos un solo pueblo. Si tú ves a tu alrededor atrás, hermanos, aquí somos una fracción pequeña de un pueblo inmenso en el mundo, hermanos, que a lo mejor no convivimos con todas las iglesias, pero aquí hay una fraccioncita donde nos tocó tener un esfuerzo, hermanos, por vivir la unidad del sueño de Dios. Cristo, hermanos, le pidió al Padre antes de ir a la cruz que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. ¿Por qué va a creer el mundo, hermanos? Por nuestra unidad. ¿Sí, hermanos? Y el propósito de Dios era hacernos un solo pueblo. Si usted lee Efesios 2, hermanos, va a ver algo ahí impresionante, pero yo solamente voy a rescatar esos 3 versículos. Dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Así como aquí la mayoría habita en Tultitlán, somos conciudadanos de los santos, de la santificación que hizo Dios, hermanos, para ese grupo de personas que es su iglesia, y miembros de la familia de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres miembro de la familia de Dios. A pesar de tus virtudes, dile, a pesar de tus virtudes y de tus defectos. Ahí me incluyo, hermanos, porque yo también estoy bien defectuoso. Yo también soy su hermano, soy de la familia. ¿Sí, hermanos? Cristo murió por todos los pecadores. ¿Sí, hermanos? Dejamos de ver, cuando ya nos calentamos la cabeza y empieza la lucha con la carne que te dice, no, ahora desquítate, ya no le hables, no lo perdones porque no lo sientes, no lo perdones ahorita. Dejamos de ver que Cristo murió por todos los pecadores. Efesios 2 también ahí, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos, que es en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Ahí el Señor derramó su sangre por nosotros. Dejamos de ver eso, hermanos, cuando tenemos esa lucha con la carne, ¿sí? Y dejamos de ver que el Espíritu Santo unió a la iglesia para mostrar las obras de Dios. En el versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tanto el que ofende como el que recibe la ofensa. A lo mejor en este año te ha tocado más ofender que recibir. O a lo mejor te ha tocado más recibir que ofender, ¿sí, hermanos? Pero entramos, hermanos, por ese mismo Espíritu al Padre para hallar, hermanos, gracia, para hallar misericordia. Por eso dice, todos entren confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, socorro, ¿sí, hermanos? Dejamos de ver esto, hermanos, cuando nos ofendemos. De que hay alguien que le costó, hermanos, que los que estamos aquí estuviéramos juntos. Y el que le costó fue a Cristo Jesús. Y cuando dejamos de guiarnos por nuestras emociones, perdemos de vista el sacrificio de Cristo. Y le damos rienda suelta a nuestra carne. Y empiezan las divisiones familiares, en la iglesia y contigo mismo. Ya ni te aguantas ni tú, hermano. Entonces, nos desenfocamos por la manera propia de ver la vida. ¿Sí, hermanos? Nos desenfocamos porque no estamos viendo con base en el señorío de Dios y su palabra, sino estamos viendo de cómo fueron las circunstancias y qué te dijo y cómo le hizo y cómo sentiste y cómo te vio. Y todo eso, hermano, te desenfoca de lo que realmente vale la pena, hermanos. ¿Cómo se forma la propia opinión, hermanos? Porque dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque la propia opinión que tenemos a veces, hermanos, está llena de maldad.
Está llena de esos deseos egoístas. Ajá. Entonces, hermanos, esta propia opinión es donde vemos las cosas en las maneras en que tú las filtras. Tú no ves las cosas, hermano, como son. Tú ves las cosas con base, hermanos, a un filtro. Tu filtro, hermano, subráyale ahí. Este filtro con el que pasa en tu mente proviene de tus antecedentes. ¿Qué antecedentes tienes, hermanos? ¿Qué antecedentes tienes? ¿Son buenos tus antecedentes? Bueno, pues eso es parte de tu filtro. Tu filtro, hermano, también tiene tus heridas. Tu filtro, hermano, tiene tus dolores, tus experiencias, tus aprendizajes, incluso de tus ilusiones y expectativas. Los jóvenes y señoritas a veces filtran, hermanos, los acontecimientos por sus ilusiones. Y es la manera en que traducen la vida, muy básica, ¿no? De todas las cosas de nuestro pasado, hermanos, eso se le llama filtro. Ese filtro, hermanos, está en nuestra cabeza, lo que Dios llama nuestra mente, ¿verdad? Así se forma la propia opinión. Por eso es ante cierta circunstancia, hermanos, si ponemos a 3 hermanos en cierta circunstancia igual, no responden de la misma manera. Por ese filtro. Porque no vemos la circunstancia como es, la vemos como la estamos interpretando. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo interpretas que un hermano te falle y te ofenda? ¿Cómo lo interpretas? Y desde ahí empieza el problema, hermanos. Por eso a veces la lucha con la carne es más fuerte. ¿Sí, hermanos? Porque tu filtro a veces no cuenta con la palabra de Dios. No siempre vemos las cosas como son en verdad. La vemos, hermanos, en base a nuestros antecedentes. Y si hemos tenido antecedentes muy dolorosos, traumáticos, hermano, entonces vemos que la vida en la iglesia no tiene sentido y decimos, no, para ser hipócrita como él, mejor yo me voy de aquí. Ese es tu filtro. ¿Sí, hermanos? Mejor me cambio de iglesia, porque yo pienso que en la otra iglesia no va a haber hipócritas y nadie te va a ofender. O sea, es una iglesia ya angelical, yo creo, ¿no? A lo mejor te piensas morir y vas a ir a la iglesia ahí en el cielo, porque ahí sí ya nadie te va a ofender. Pero fíjate, hermano, cómo tú le estás interpretando con tu filtro, hermanos, bien dañado, bien mal. Que cómo ves tú a tu hermano, cómo te ves a ti mismo, cómo ves a Cristo, todo eso te lo brincas y te vas a tus emociones. No, es que si te lo hubieran hecho a ti, y un montón de cosas que hablamos y que decimos. Vemos las cosas como queremos verlas. Subráyalo, hermano. Eso es lo triste. Por eso yo les decía, pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿qué, hermanos? Señor nuestro. Porque si estamos en el señorío de Dios, ya no vemos las cosas como queremos, sino como Cristo las ve. Y ahí está tu sanidad. ¿Sí, hermanos? Y ahí está la sonrisa del Padre, que dice, Él es uno de los que promueve la unidad en la iglesia. Él es uno de los que promueve la unidad en su familia. Él no se ha desligado de mí, Él quiere la unidad conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos los pensamientos de Cristo. Pero nosotros en nuestra carne, hermanos, vemos las cosas como queremos verlas. Por eso siempre la consejería es muy difícil, hermanos. Cuando es de pareja, nada más escuchar una sola parte. Porque si yo trajera la otra parte, ¿qué pasaría? También va a hablar, ¿no? Eso es justo, ¿no? A diferencia que si nomás escucho a uno, ¿no? Entonces, esto es el por qué tú y yo sacamos conclusiones. Hay muchas veces en que no nos decimos, hermano, la verdad. Más si somos emocionales, que reaccionamos así los sanguíneos rápido, ¿no? Ya ni se dan tiempo de pensar. Tienen más problemas, hermanos, los extrovertidos. Porque primero, no estás viendo las cosas en verdad. Segundo, porque ya sacaste conclusiones. Y tercero, porque ya actuaste con base a eso que sentiste y pensaste, ya tú diste el diagnóstico y este hermano no merece que lo vuelvas a ver. ¿Verdad? Eso es la mentira, hermano, que seguimos.
Pero fíjese la verdad, lo que dice en base a las relaciones, hermano, 1 de Juan 4:7. Amados, ¿cuántos son amados por Dios? Amémonos unos a otros. Te va a decir la verdad, hermano Juan. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, hermanos, es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, esa es la naturaleza, hermanos, que tenía Pablo en su mente. Yo tengo una naturaleza que es la naturaleza del amor, que he nacido de nuevo. 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Requieres conocer a Dios, porque Dios es amor. Si lo conoces, vas a poder amar. En esto se mostró el amor de Dios. Fíjate, hermano, cómo Dios mostró su amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque andábamos bien perdidos. ¿Sí, hermanos? Y Dios nos vio en esa condición y dijo, yo no quiero que mis hijos, la humanidad, esté así. Ellos necesitan un Salvador. Y envió a su Hijo por amor. En eso consiste el amor. Amados, si Dios nos ha amado de esa manera, hermanos, en sacrificar su propia vida, subráyalo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Subráyalo, hermano. Si Cristo me amó de esa manera, ahora disfruto de esos beneficios de su perdón, de la tranquilidad y la paz con Dios. Tengo gozo, hermano. Debemos también nosotros amarnos de esa manera. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? Unos. Y sigue diciendo Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, está pensando mal, está pensando una mentira. ¿Sí, hermanos? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí, hermanos? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Subraya, hermanos, mandamiento. Porque el que ha establecido a Dios, a Cristo como Señor, observa la Biblia como mandamiento. No como una sugerencia, como mandamiento. ¿Tú quisieras que tus hijos, lo que tú le mandas, fueran sugerencias para ellos? No, pues tampoco Dios lo quiere. Porque eres su hijo, ¿no? Él da, hermanos, órdenes. Él da mandatos porque te va a ir bien. ¿Sí, hermanos? Y nosotros tenemos este mandato de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Subráyalo, hermano. Repítelo. Hazte unas planas, así como te aprendiste las tablas de multiplicar, para que se quede en tu mente. Y en el momento de la lucha, cuando digas, este no se merece nada, y veas la cruz de Cristo y dices, no, este se merece lo mismo que yo. Se merece la sangre de Cristo. Ay, hermano, pues todo el ambiente cambia ahí, familiar, cambia el ambiente con tus hijos, te pones al lado de tus hijos y dices, hijo, yo te entiendo porque yo también soy un pecador que está en esa lucha constante. Vamos adelante. Es diferente, ¿no? A que tú te pongas como el juez. Cuando yo tenía tu edad, yo no hacía lo que tú haces. No, pero hacías otras cosas que te hacían igual de pecaminos, no te hagas, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Pues la idea es, hijo, somos los dos pecadores. Pero no porque yo sea igual de pecador que tú estás a mi misma posición. ¿Verdad? Entonces ahí cambia la situación, ¿sí, hermanos? Entonces, nosotros tenemos ese mandamiento de ¿quién, hermanos? De Cristo. ¿Cuál es el mandamiento de tu Señor? El que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Hace rato yo los vi en la adoración bien amantes de Dios. Se ven bien bonitos, hermano. ¿Cómo aman a Dios así?
Ah, bueno, pero ahora falta la segunda parte, que no es tan con música y eso, ¿no? Esto vas a sentir así como que las tripas de... "Ay, ahí voy, Señor, ahí voy, pero lo voy a hacer porque tú eres mi Señor. Voy a amar a mi hermano también. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí están aquí? ¿No se han dormido? ¿No? Muy bien, dice que amén, dice ya están. Fíjense, hermanos, que los científicos descubrieron algo sobre el ojo. Esto es algo natural. Cuando estás viendo algo, hermanos, existen más impulsos neuronales. Cuando tú ves algo, existen más impulsos neuronales. Te dice, hermano, el subconsciente, todo lo que son tus antecedentes, tu filtro, te dice cómo interpretar lo que estás viendo. Hay cosas que se te hacen injusticia y a otros no se les hace injusticia por el filtro que llevas tú. Por lo tanto, no siempre vemos las cosas como son, vemos las cosas como tu cerebro quiere que las veas. Vemos las cosas en manera en que las filtras, las interpretamos y sacamos conclusiones. Y eso es un peligro, hermanos. Porque si la mente no está informada con la palabra de Dios, todo lo que tú veas, sientas y te hagan, todo va a ser interpretado bajo tus experiencias del pasado. Que si fuiste un niño abusado, que si fuiste un niño rechazado, golpeado, que no tuviste padre o madre, que tenían muchos problemas en una vida disfuncional. Hermano, si tú no informas a tu mente de la verdad de Dios, como lo que vimos en Primera de Juan, tú estás en peligro porque tú vas a tener más lucha con tu carne, porque no has informado a tu mente cómo debe responder ante las cosas de la vida. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Muy bien, dice 2 Corintios 13:5. Entonces, examínense para saber si su fe es genuina. Primero la fe. ¿Está mi fe puesta en Cristo? ¿Cristo es mi Señor? ¿Él puede determinar lo que yo debo de hacer? Si tu respuesta es sí, examínate si en la práctica lo estás haciendo. O ahorita aquí en la iglesia amas a todos y en la casa empiezas a responderle a tu mamá, a tu papá, lo empiezas a insultar, o entre parejas. Examínate, porque algo anda mal ahí. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Es Cristo tu Señor, iglesia? Esa es la pregunta que debes hacer. Vas a tener que examinar tu fe y tus pensamientos. ¿Qué pasa cuando los recursos con los que cuentas solo son cosas viejas que supuestamente te han ayudado? Y como no avanzas en la palabra de Dios, hermanos, siempre respondes de la misma manera. Tan es así que ya en el matrimonio dice alguno de los cónyuges, ya sé lo que me vas a decir. O el otro todavía ni habla y dice, sí, que esto, que el otro, que esto, que el otro, y hasta repite, porque siempre dice lo mismo. Sus recursos son los viejos recursos de su pasado. ¿En qué término, hermano? ¿En qué terminó? Póngale acento ahí. ¿En qué terminó la última discusión que tuviste? ¿Cómo terminó, hermano? ¿Terminó bien? ¿No? Bueno, pues estás aprendiendo, ¿ah? ¿Se repitió lo mismo de siempre en tu última discusión que tuviste? ¿Cuándo fue tu última discusión? ¿En la mañana? ¿Ayer? ¿En la semana? Esto es importante, hermanos. ¿Actuaste de la misma manera que siempre actúas? ¿Cuando te ofendió tu cónyuge, tu pareja, tu hijo, tu hija? ¿O ya hay cambios, hermanos? Eso, hermanos, habla de que ahora tu mente está filtrando la realidad de las cosas, si tú estás decidiendo bien. Entonces, hermano, tenemos que adquirir y pensar en nuevas formas de avanzar. Eso se los voy a dar en otra predicación. Las nuevas formas de pensar para avanzar como hijos de Dios. No puedes pensar en las formas viejas porque no funciona, hermanos. Ya está comprobado en tus años de vida que respondiendo siempre igual no funciona. No funciona, hermanos. Vamos a hacer este ejercicio, hermanos. Pónganse de pie un momento. Ya casi estamos terminando. Y yo te voy a invitar, hermano, a que observes esto que está aquí en la diapositiva. Todavía no acabamos, no se vaya a emocionar. Ya, esté tranquilo.
Para el que está a tu lado, hermanos, el Señor lo puso junto a ti para amarlo, para edificarlo, para perdonarlo y para crecer. ¿Sí, hermanos? A ver, repítalo usted. ¿Para qué puso al hermano que está al lado de ti? Muy bien, y vamos a hacer este ejercicio, hermano. Por lo regular siempre lo hacemos con el que está al lado porque es nuestra familia y ellos nos aguantan todo ya, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, lo vamos a hacer. Vas a salir de tu lugar unos momentos y a 3 hermanos les vas a decir esto. El Señor te puso junto a mí para amarnos, para edificarnos, para perdonarnos y para crecer. ¿Sí, hermanos? Y se lo tiene que aprender. Está fácil. Amarnos, edificarnos, perdonarnos y crecer. ¿Sí, hermanos? Adelante, hermanos. Tenemos 5, 2, 3 minutitos. 1 minuto por persona. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estás gritando si todavía no acaba el servicio? ¿Qué pasó? Chica, pero debe estar en tu salón para que cuando salgas yo te pueda comprar algo. Si no, no te voy a comprar nada. Ya ve a tu salón y por la que viene. Ya te voy a dar una moneda si te portas bien. ¿Ya completó sus 3? ¿Y fue con sus compadres o fue con los que casi no se relaciona? Ve con otros 2 que no te relacionas casi. Si ya acabó, hermanos, vaya sentándose. ¿Y si fueron con los hermanitos de acá, de este lado? ¿Sí? ¿Cómo se sintió, hermano? Bien. ¿Y fue con los que ha tenido problemas o con ellos los evadió? Ay, ahí viene la... Es difícil, ¿no, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que le pidió perdón a sus hijos, hermano? ¿Le pidió perdón a su esposa, a su esposo? ¿Cuándo fue, hermanos? ¿Ayer? ¿Cuándo fue, hermanos? Usted sabe que si usted no practica el perdón, hermanos, pues hay problemas. Eso no se quita porque ahora ve a su esposo contento o ya se canceló la deuda, ¿no? Tenemos que ir, hermanos, y arreglar las cosas con nuestros hijos, con nuestro cónyuge o con los hermanos. No puedes dejar que el enemigo rompa y divida, hermanos, lo que Dios unió. ¿Sí, hermanos? Por eso dice el matrimonio, lo que Dios unió, no lo separes tú. No va a venir otro a separarlo, eres tú mismo el que lo divides, el que lo separas. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto, hermanos, son esos votos que como iglesia hacemos hoy. ¿Sí, hermanos? Hacemos unos votos para cada uno de nuestros hermanos. Eso que tú fuiste a 3 es un simbolismo de que vas con todos. ¿Amén o no amén? Amén. Con todos. ¿Sí, hermanos? Para amarnos, para edificarnos, para perdonarnos y para crecer. ¿Sí, hermanos? Para crecer. No lo puedo perdonar. Híjole.
Ya, hermanos, si estábamos sintiéndonos bien. No, hermanos, esa no es la idea. El problema es que no lo quieres perdonar. No es que no puedas, sí puedes. No quieres hacerlo. Porque es más grande tu propia voluntad y tu filtro dañado que el señorío de Cristo en tu vida. Qué triste, ¿no? Por un lado le cantamos y por otro lado lo negamos. Le decimos, eres muy exigente, como el joven rico que le dice al Señor, sígueme, yo quiero que seas como yo. Y el joven rico dice, es que yo no puedo dejar lo que tú me pides. Y dice que se fue triste. ¿Sí, hermanos? Se fue triste. Es más bien, no quiero perdonarte, hermano, como creyentes hay mandamientos de que tú deberías perdonar y amar como Cristo te perdonó y te amó a ti. Es tu responsabilidad, hermano. Es tu responsabilidad, no es una opinión de Cristo, que si quieres lo hagas. ¿Cuántas familias grandes, hermanos, que se reunían ya se han roto porque no practican el perdón? Porque no arreglan sus diferencias, ¿verdad? ¿Por qué la amargura se está apoderando de ti? Porque no vives a la luz del Evangelio, hermanos. Y el Evangelio es lo que leímos en Primera de Juan. El Evangelio es que somos peores, hermano, de lo que crees. El Evangelio nos dice que somos merecedores de la muerte y del infierno por nuestros pecados. El Evangelio nos dice, hermanos, que la ira de Dios estaba reservada para nosotros, que éramos culpables. El Evangelio dice que estábamos separados de Dios. El Evangelio dice que estábamos hundidos en el lodo cenagoso. Pero el Evangelio también dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Sí, hermanos? El Evangelio, hermanos, Cristo nos salva, somos perdonados. Somos perdonados de todas nuestras iniquidades, pasadas, presentes y futuras. ¿No le das gracias a Dios por esto, hermano? Entonces, ¿de verdad no puedes perdonar las ofensas de tu hermano? ¿Quieres que mostremos, hermano, la lista de deudas que tú tenías con Dios y con otras personas? Y que tú no puedas perdonar 3 cositas de un párrafo de hoja, hermano, cuando tu lista era un rollo. Por eso hay un juez injusto, hermanos, una parábola de alguien que no perdonó y Dios lo mandó a los castigadores, a los torturadores, porque haces injusticia. Cuando alguien te ofende de una cosa y tú ofendiste, hermano, que ya hasta perdimos la cuenta. Y no somos capaces de ver la realidad. Nuestra carne nos nubla la realidad, ¿sí, hermanos? De que a veces estamos más perdidos que aquel que nos ofendió. ¿Por qué estás guardando ira, amargura, enojo en tu corazón? No debería estar ahí. Tu corazón no fue diseñado para tener estas actitudes. ¿Por qué no aplicas el evangelio que te platiqué ahorita, hermanos, al problema que tuviste con tu hermano? ¿Por qué si tú quieres y exiges al Señor, Señor, dame tu perdón porque sin Él me muero? ¿Y por qué tú no lo das? ¿Por qué tú no lo das? ¿Qué te brindó el evangelio, hermano, cuando lo escuchaste? Por eso yo les dije al principio de la prédica, cuando Dios te tomó del abrazo, de la mano y te dijo, todo está bien, no te preocupes, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te brindó el evangelio, hermanos? Te brindó todo. ¿Por qué tú no lo puedes dar? Por tu orgullo. Por eso somos miserables, porque nos gana, hermano, la emoción. Ahí está el tren en cómo la gente, hermanos, en vez de llevar el mando en el intelecto y el conocimiento de Dios, hermanos, llevan el mando con la cola, que es las emociones. Ahí dirigen el tren de su vida. Es que Él me hizo esto, el que me hizo sentir esto, y no siento perdonar. Y es que aquí no se trata de sentir, hermanos. Se trata de obedecer el mandato de Dios. ¿Qué les mandó el Señor, hermanos, ahí en Primera de Juan al final? Amarnos como Dios nos amó. ¿Sí, hermanos? El problema es que estamos decidiendo con las emociones. Dice, hermanos, Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Ahí está, hermanos, para que pongas en tu filtro. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo.
¿Se puede entender esto, hermanos? Ok. Que todo lo que digan sea bueno y útil. ¿Se puede entender esto, hermanos? Que lo que salga de tu boca sea bueno. Por eso dice, leímos hace rato que yo estoy aquí para ti, para edificarte. ¿Cómo te edifico? Con mis palabras. Que sean buenas mis palabras, útiles para ti, a fin de que sus palabras resulten de estímulo, de edificación para quienes las oigan. Sí tenemos que guardar nuestra boca, hermanos, para no ofender. Es que, hermano, yo le dije toda la verdad con mucho amor, sí, hermano, pero lo lastimaste de esa verdad que se te salió, porque no tuviste tacto. Y aquí dice, puedes decir la verdad, pero dile en amor. Versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Líbrense de toda, subraya eso, hermanos, líbrense iglesia, plenitud de vida, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias. No calumnies, hermano. Por más enojado que estés, no lo hagas. Calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Qué dice, hermanos? Líbrense de eso. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense, subráyalo, hermanos, porque estamos hablando de eso, unos a otros, tal como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. ¿De qué manera tenemos que perdonar? Como lo hizo Cristo. Cuando alguien nos ofende, hermanos, y peca contra nosotros, sentimos y vemos que se ha cometido una injusticia, porque Dios en esa imagen y semejanza, hermanos, puso justicia en nuestro corazón. Y cuando alguien nos ofende, se nos hace una injusticia y tenemos dos cosas por hacer. Si hay una injusticia, hermanos, de parte de un impío contra ti y se sale con la suya, déjame leerte dos pasajes. ¿Qué vas a hacer? Dice 1 de Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió. ¿Qué tiene que pasar, hermanos? A veces vas a sufrir. Por eso se siente. Ajá. Él es su ejemplo. Cristo sufrió, como es mi ejemplo, yo también voy a sufrir. Yo también voy a sufrir. Y deben seguir sus pasos. Sí, hermanos, así que tu expectativa de que todo debe ser color de rosa y todo debe ser perfecto en la iglesia no existe. Aquí la verdad dice que va a llegar un punto en que alguien te va a hacer sufrir. ¿Sí, hermanos? ¿Y se siente bonito? No, Cristo tampoco sintió bonito en la cruz. ¿Sí, hermanos? Él nunca pecó, nosotros a veces sí nos desquitamos feo y actuamos mal, pero es lo que estamos aprendiendo. Y jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban. Aprende, hermano, subráyalo ahí, ¿qué tienes que hacer? Es que la tripa, hermano, usted no sabe cómo se me empieza a enrollar, pues ya domina esa tripa. Ya, dile, estate quieta, vamos a obedecer al Señor hoy. No te voy a obedecer a ti, tripa, ya me llevaste por mal camino muchos años. Hoy toca el señorío de Cristo. Hoy voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena si escucho la voz de Cristo. Entonces espérate, hermano, en eso, porque hay bendición en eso. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba. Subráyale, hermano. Aquellos que se les da por amenazar en silencio. Con vengarse cuando sufría. Dejaba, subráyale, su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y tú dices, no, hermano, yo ya le dejé un montón de hermanos en las manos de Dios, que Él los juzgue. Ay, qué hermano fariseo, ¿no? El legalista, no podía faltar. Perdone si te ofendimos con esta prédica. Estamos hablando sobre el impío, hermanos. El impío no es tu hermano. El impío es el que no quiere aceptar a Cristo. Deja tu causa al juez justo. ¿Sí, hermanos?
Bueno, no es para tus hermanos, ¿eh? Tal. Romanos 12:19, queridos amigos, nunca tomen venganza. Subrayalo, hermano, por favor. Que luego ya el marido, cuando ya su esposa le llenó el buche ya de piedras, ahora sí me toca la mía, ¿no? Agárrate porque ahí te voy, ¿no? Queridos amigos, nunca tomen venganza, ¿no, hermanos? Dejen que se encargue la justa ira de Dios. ¿Cómo te pones cuando agarran unos de tus hijos, hermanos? Te enciendes, ¿no? Ah, pues Dios también. Dios también. Pero Dios dice, a ver, quiero ver la fe de mi hijo. No, pues él se las arregló solo, pues lo dejo. Yo no puedo hacer justicia. Él va a hacer su justicia, ni modo. Deja que Dios haga justicia, hermano. Ajá. Dice, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. No tú, hermano. No te vas a desgastar, no vas a dormir, no te va a salir tu plan, vas a salir perdiendo. Deja que Dios se haga cargo. En cambio, hermano, si tus enemigos tienen hambre, subráyalo, hermano. Si tu esposo ya te hizo enojar, dame de comer. Sí, mi amor. ¿Ah? Siéntate. Hasta dispárale la Coca-Cola, órale. Para que no andes diciendo, ¿no? Dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Al que hace esto, hermanos, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. Van a decir, híjole, yo soy bien mala onda y mira cómo me trata. Ah, pues solita la conciencia va a trabajar, hermanos. No tienes que estar echando gritos todo el día, ya hasta los vecinos te tienen miedo. No, deja que el Señor solito haga las cosas. No dejen que el mal los venza, hermanos. Esa lucha con la carne que Pablo decía, no dejes que el mal te venza. Más bien, hermanos, ¿con qué vas a vencer el mal? Con el bien, tu Coca-Cola, tus frijolitos, vamos, te invito un pan, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Aprendan a hacer armonía, hermanos. Dice el Salmo también 37, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Fíjense, Él hará resplandecer tu inocencia. Según tu filtro, tú eres el inocente. Ah, bueno, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto, subráyalo, hermanos. Tranquilo. A ver, dile al que está a tu lado, tranquilízate. Si está dormido, dale un poquito más el sangolotazo. Tranquilo. Dice, quédate quieto en la presencia. ¿En dónde tienes que quedarte quieto, hermanos? Ahí, ve a tu cuarto, híncate y quédate quieto. Y espera con paciencia a que ¿quién actúe, hermanos? El Señor. ¿Cuántas veces llevas diciéndole a tu esposo que cambie? ¿Cuántos años llevas diciéndole que cambie? O al revés, el esposo a la esposa. ¿Y has obtenido beneficios, cambios? Porque no has hecho lo que la palabra te dice. ¿Qué te dice la palabra? Quédate quietecito, vete a tu cuarto, expónme tu situación y deja que yo actúe. ¿Sí, hermanos? No te inquietes, subráyale, hermanos, por la gente mala que prospera. No te inquietes. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Tú tranquilo. ¿Sí, hermanos? Sí, pero Dios te deja siempre. Si tú, hijito mío, lo quieres resolver, pues ya ni modo, ¿no? De que no te vas a ir limpio, pues no te vas a ir limpio. ¿Verdad? Número 2, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer con el impío, es entregárselo al Señor. ¿Sí, hermanos? Ir con Dios. Ahora, hermano, pero si es mi hermano el que tengo al lado, adelante, atrás de mí, que pecó contra mí, ¿qué voy a hacer? Cierra ese círculo, hermanos. ¿Dónde lo vas a cerrar? En la cruz del Calvario. ¿Sí, hermanos? En la cruz del Calvario ya Jesús pagó por ese pecado que tu hermano pecó contra ti. ¿Sí o no? Ya lo perdonó. Es nada más que lo reconozca, que diga, sí, cierto, sí, yo he fallado. A veces no te va a ir a pedir perdón, a veces sí.
Pero ¿por qué tú no puedes perdonar si Dios ya lo perdonó? O tú no te vas a equivocar, o no te has equivocado. En este año 2024 tú vas al récord Guinness, ¿no? Espiritual, 0 equivocaciones. Ay, hermano, así te rifas. Muy bien, pero no es así, hermano, no es así. La realidad es de que la has regado, y la has regado feo. ¿Y quién crees que estuvo ahí para perdonarte? Mi Cristo. ¿Sí, hermanos? Cristo estuvo ahí. ¿Sí, hermanos? Y por eso leemos 2 pasajes. Dice que Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Tienes que ser como Cristo. ¿Cuántos tienes ahí en tu lista de deudores, hermano? ¿Cuántos se añadieron esta semana? Aparte de tu esposo y no sé quién más tengas ahí. Tu jefe, tu vecino. ¿Quién más tienes en esa lista? ¿Hoy qué vas a hacer, hermano? Ya, hermano, rompe esa hojita ya. ¿Sí o no, hermanos? Si quieren o no quieren. ¿O quieren llevarse su hojita hoy? No, ya, hermanos, ya. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. No me diga, hermano, no lo siento. No, no es de sentir, hermano, es de obedecer. ¿Sí? Hermano, no puedo, pídele fuerzas a Dios. Pídele fuerzas a Dios, porque estás en grave peligro, hermano, si no lo haces. Dice la palabra de Dios de estos peligros, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que si tú ya llevas todo este año 2024 pidiéndole perdón a Dios, pero no has pedido tu perdón a los que, o perdonado a los que te han ofendido, Dios no te ha escuchado. Tú no estás perdonado, porque es una injusticia. Eso es lo que dice la verdad. ¿Sí, hermanos? Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Sí? No dice ve y cuéntaselo al que más confianza le tengas. No, dice perdonar. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone. Hay una condición para el perdón de Dios. ¿Cuál es esta condición, hermanos? Que tú perdones. El perdón de Dios tiene una condición. A lo mejor tú estás engañado en tu filtro, tú dices, ya voy de la iglesia en paz, y no estás en paz con Dios, porque tienes deudas que no has reparado en el corazón. ¿Sí, hermanos? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Quieres que tu ofrenda sea recibida por Dios o no, hermano? ¿O lo haces porque tienes que dar la ofrenda? Pues para que me vean que la llevo. No, hermano, eso es religiosidad. No, tú quieres darle la honra a Dios con tu ofrenda y esa ofrenda tiene que ser pura, no tiene que tener estorbo. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí no dice, hermano, defiende tu causa. Escríbelo ahí. Aquí no dice defiende tu causa con el hermano. Hermano, yo sí lo vengo a perdonar por esto. No defiendas tu causa. Hermano, yo he sido egoísta con usted. ¿Por qué no reconoces mejor? Es mejor hacer eso. ¿Sí, hermanos? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué, hermano? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pónganse de pie, vamos a leer esto, hermanos, para terminar. Romanos 5:5.
Y esta esperanza no acabará en desilusión, hermanos. La esperanza que tenemos en Cristo no va a acabar en algo que desilusiona, al contrario, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. A ver, agarra tu pluma porque tenemos que subrayar ahí. Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque no nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón. Perdón, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Qué amor tenemos que tener, hermanos? El del Padre. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con el Espíritu Santo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, hermano, cuando estábamos bien perdidos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie, hermanos, se ofrecía a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podía estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, hermano, mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía tu hermano es débil, cuando todavía tu hermano está pequeño en Cristo, cuando todavía tu hermano está estancado, hermanos, debemos perdonar. ¿Sí, hermanos? Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Amén, hermanos. Entonces hoy, hermanos, vamos a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón? Siempre casi les hago esta pregunta.